Y llegamos por fin al límite ya nocturno de esta velada libresca, en esta noche ya del 23, al fin de mi meta, después de tanto viaje de libro, tanto obstáculo por el camino, tantos encuentros, bifurcaciones, tantos peregrinos, tantos compañeros de viaje que querían cruzar el puente, querían bifurcarse, querían mostrar sus caminos y sus libros y sus manos. Y entre mi museo, extendido sobre esta mesa, seleccionamos ya mis propuestas, se las pongo en bandeja. Y vayamos con Macrobio, aludido muy tangencialmente por algún que otro compañero hace tiempo. Macrobio, que escribió esto para su hijo como obra didáctica, para que tuviera acrisolado en una especie de enciclopedia todo el saber romano, objetivo y subjetivo, para enseñarle para el día de mañana. Y entonces yo he seleccionado esta parte donde confronta a su querido Virgilio, el mismo que a mí me gusta, que está por todo este perímetro en las alturas de este cuarto, Iban oscuri sola sub nocte, el mismo, es el mismo que admiró Macrobio en el siglo V después de Cristo y lo confrontó con sus posibles modelos, concretamente con Homero. Y algún docente de secundaria hoy no sabe la suerte que tiene si se dirige aquí, porque tiene cantidad de ejemplos de estos autores confrontados, porque es más el ejemplo que el comentario de Macrobio. El comentario de Macrobio es jugosísimo, y de lo jugoso que es, tiene la brevedad, la concisión del buen maestro. Y así, hablando de la descripción tan lujosa en detalles de Virgilio sobre las abejas, escuchen: como una abeja al comienzo del verano por las flores silvestres realiza su trabajo bajo el sol cuando sacan los capullos adultos de su linaje o cuando espesan la líquida miel e hinchan las dulces celdas con su néctar, etcétera, etcétera. Homero escribió: como salen los enjambres copiosos de abejas y siempre nuevas se reúnen desde la hendidura de una peña y vuelan arracimadas sobre las flores primaverales, así la multitud desde las naves. Eso era el símil, comparar abejas, enjambres con naves, con catálogos de naves. ¿Y qué dice Macrobio a todo esto? Para enseñanza de sus contertulios en la ficción del banquete, para enseñanza real de su hijo, observas que las abejas han sido descritas por Virgilio como trabajadoras, por Homero como vagas. Uno desarrolla su recorrido y únicamente la variedad de su vuelo, el otro el oficio de su arte natural, es decir, la miel, los jugos de las abejas. Ahí se recreó y se derramó Virgilio, con los néctares y las mieles. Y de aquí, de esta antigüedad tan tardía, a la que tanto le debe Sofun, su lema y parte de su ideario, volvemos a la modernidad de la que partimos con Gerardo Diego, pero esta vez con alguien que entonces era niño en los años 20, contemporáneo de la misma añada que Pepe Hierro o Emilio Larcos, quizá más antiguo, Francisco García Pavón, que habría cumplido 100 años en 2019, creador de la gran novela policíaca española
Plinio y don Lotario, llevada al cine, tiene unos deliciosos cuentos de mamá, cuentos basados en su infancia en Tomelloso, en sus recuerdos de su madre, que siempre estaba enferma, y su hermanillo, que desgraciadamente murió en la niñez. Y voy a leer el comienzo de un cuento precioso, que es el sarampión. Cuando el sarampión era una pandemia y los niños se morían. Y pusieron en las bombillas y en los balcones de la alcoba de mamá papeles colorados, y colocaron cada una de nuestras camas a un lado de la cama grande, porque los dos hermanos teníamos el sarampión. Ahí me alcanzó un jueves y ya era un viernes. Mi cama era la que estaba al lado del balcón y la suya junto al armario, pero como la cama de mamá, que estaba en medio, era más alta, yo no veía a mi hermanillo, solo el picero de su cama, que se retrataba en el espejo de la coqueta. Todos los muebles de la alcoba eran altos, color corinto, con incrustaciones de laureles, de armas, de liras y de laúdes barrigudos. Y sobre la mesilla de noche que estaba a mi lado había un reloj que no se paraba nunca, y unas veces casi no se oía, pero otras se oía tanto que parecía que latía toda la alcoba, y el armario, y el lavabo, y las descalzadoras tapizadas de azul, y el jarro del lavabo blanco y gordo, y las sienes. Como era invierno, por el balcón se veía un cielo muy feo. Por las tardes tocaban las campanas a gloria, porque todos los días se morían niños del sarampión. Tocaban horas y horas, y algunas veces oían las campanas, pero no se oía el reloj. Y otras al revés, y otras las dos cosas, y además un organillo que se paraba en la esquina de la confitería todas las tardes a tocar el «Adiós muchachos, compañeros de mi vida». Lo tocaban todas las tardes, y cuando se iba todavía seguía yo oyéndolo, y creía que aquellos muchachos que se iban éramos nosotros, mi hermanillo y yo, y luego decía el tango que iba cantando una chica, barra querida de aquellos tiempos, y yo no sabía qué sería aquella cosa de barra querida, y miraba el toallero que eran 2 barras de cristal, etcétera, etcétera. Un cuento preciosísimo, con una tensión tremenda, contenida o desparramada desde el principio. Y para terminar, queridos amigos, y culminar esta actividad, también de nuevo con música, que por cierto, y no por nada, es música de un servidor. Por eso he decidido ponerlo para este final, que es el colofón de toda esta actividad. Vamos a leer este libro de Nicola Gardini, Viva el latín. Como dice aquí, aunque se le haya marginado de la educación, ¿es el latín una lengua inútil? Realmente demuestra que no, que tiene muchas potencialidades, muchas virtudes, lo que pasa que no se ve por aquella tontería de que parece que está muerta. Y voy a leer el párrafo, una de las conclusiones del epílogo, que no tiene desperdicio. Si estuviera realmente muerta, Sofo no existiría, ni tendría sentido nuestro acrónimo, ni tampoco nuestro desarrollo en latín, ni nuestra firme creencia en la humanitas y en el valor humanus como docto, como estudioso, como culto de todo hombre. Y con ello me despido y doy muchas gracias a todos vuestra paciencia, esperando que os haya gustado todo esto y nuestro especial del libro, con los libros en las manos y con este libro en mis manos. Me despido esperando que os haya gustado
y haber podido cumplir con este especial en circunstancias tan difíciles y tan aciagas. Y nos dice este sabio de hoy lo siguiente: la literatura es vida, no muerte, y está viva porque genera una respuesta, otra escritura que permanecerá, y también porque existen los lectores, porque existe la interpretación, que es un diálogo entre escritura y pensamiento, un diálogo entre los siglos que detiene la erosión causada por el tiempo y renueva constantemente la posibilidad de perdurar, la única concedida a las cosas de la historia. Decir que una lengua escrita que ya no se habla está muerta es negar el poder de la lectura, es perjudicar a la práctica del saber, o mejor dicho, es hacer uso de la violencia, una violencia obtusa y presuntuosa como prender fuego a los Uffizi. Digo que estás muerta porque creo que no estás viva. Y por tanto te sepulto y no hago ningún caso al eco de tu voz. Pero muerto, moribundo, está quien no escucha, no quien habla, y la violencia ejercida sobre el otro se convierte automáticamente en masoquismo y autodestrucción. Porque si no escucho, me vacío, me oculto, menguo, desaparezco. Es verdad que este instinto autodestructivo forma parte de la condición humana, como demuestra cualquier telediario. La literatura ayuda a contenerlo, la literatura conserva la capacidad de relación pacífica y respetuosa, sin la cual no es posible la supervivencia en ninguna parte. El latín denomina a esta capacidad humanitas y a quien la poseía humanus. Ambos términos, que derivan de homo, ser humano, aparecen con mucha frecuencia en la obra de Cicerón. Humanitas puede incluso aludir al significado específico de literatura, tout court, siendo la literatura el espacio en el que la nobleza espiritual se explica a través de la excelencia lingüística. Volvamos a la carta a Vettori de Maquiavelo y entonces comprenderemos cuánta intensidad semántica se concentra en la palabra humanidad. La misma que habita la sangre y las entrañas de Sofun y de todas cuantas actividades hacemos y haremos y seguiremos haciendo. Muchas gracias a todos. Feliz día del libro. Ad immo corde.